anciano fue despreciado por vender flores, pero la vida le tendría una gran sorpresa. William y Catalina se preparaban para la pronta llegada del primer hijito de ellos dos. Los médicos para este momento ya les habían anunciado que sería un varón, y ambos jóvenes padres estaban muy felices. Eran aún muy jóvenes, pero se amaban mucho y estaban dispuestos a dar todo de sí para poder llevar una vida familiar saludable y criar a ese bebé bajo mucho amor. William, afortunadamente, había heredado de su difunto abuelo, quien recién apenas hacía 2 meses había fallecido, una florería que, a pesar de ser pequeña, era un negocio rentable que podía brindarle una vida tranquila, no llena de muchos lujos, pero sí con comodidades básicas para poder al menos sobrevivir y también mantener a su familia. Catalina, al igual que él, tenía solo 22 años y no había estudiado nada en la universidad. Apenas se había terminado el colegio, pues sus padres eran de condición humilde y la muchacha constantemente había tenido problemas en su adolescencia para poder mantenerse estudiando. Siempre tenía problemas con los profesores o sus compañeros de clases, y esto le llevó a duras penas terminar la escuela, pero propio de que no tenía una economía buena, ni ella ni su familia pudieron pagar sus estudios superiores, por lo que ambos decidieron que ella se dedicaría en cuerpo y alma a ser ama de casa y madre de familia y cuidar bien del pequeño que tendrían. William a diario se iba todo el día a la florería para poder trabajar y llevar monedas a casa. La vida de este hombre en realidad no era tan fácil, pues era bastante joven, y el dedicarse a esta florería no era una labor tan fácil como parece. Él tenía que encargarse de cultivar las flores en una pequeña chacra que tenía, también heredada por su abuelo. Estas mismas eran las que él vendía en su florería. Pero el trabajo de mantener una florería y a la vez una chacra era tan duro que hacía que William, de lunes a domingo, trabajara desde las 4 a.m. y regresara a casa casi a la 1 a.m. Eran más de 20 horas las que pasaba de todo su día enfocado en trabajar. Catalina, si bien es cierto, durante los primeros meses de su embarazo, pudo ayudarlo con todo lo difícil que era manejar el negocio. Pero en cuanto ya estuvo más avanzado el estado de ella, tuvo que empezar a hacer reposo. Y finalmente, para cuando nació el niño, ambos estuvieron muy felices. Pero ahora William contaba con más responsabilidades, pues además de su esposa, su pequeño también demandaba ciertos gastos, y esto era algo de lo que ninguno de ellos dos podía exiliarse. William llegaba a diario a muy altas horas a la casa que compartía con su querida esposa Catalina, y una noche al llegar, uno de los vecinos se le acercó y le dijo que lo había estado esperando, pues sabía que él regresaba a altas horas de la madrugada y quería decirle algo muy importante que debía escucharlo, pues ya no podía esperar más a que él lo supiera. Lo que este vecino le dijo fue que tenía la duda de si es que en su casa habían más personas. William le dijo que tan solo se encontraba Catalina y el bebé, que apenas tenía 2 meses de nacido, pero este vecino le dijo de que estaba seguro de que alguien más estaba entrando a esa casa, pues a diario escuchaba a su mujer gritarle a un hombre. William le decía que eso era imposible, pues él estaba todo el día en el trabajo y Catalina no llevaba a nadie a la casa, pues era una mujer muy reservada y que casi no tenía amigos. El vecino entonces se quedó un poco tranquilo, pero a la vez en dudas. Pero William mantuvo la gran interrogante de qué era lo que estaba ocurriendo. Al día siguiente empezó a prestar más atención a los detalles, y tras todo el día de trabajo, al llegar a casa, pudo ver que faltaba un florero. Lo encontró roto, y lo que atinó fue a preguntarle a Catalina qué era lo que había pasado. Ella le dijo que accidentalmente se le había roto al limpiar la casa, y entonces William fue a corroborar con el vecino de si es que había escuchado algo sospechoso durante la tarde o noche. El vecino le dijo
que efectivamente había escuchado a Catalina gritarle a una mujer a la cual llamaba madre, que la odiaba con todas sus fuerzas y que tan solo unos segundos después de los gritos de Catalina escuchó que algo se rompió en la casa. El bebé lloraba y aquel vecino no llamó a servicios sociales, pues sabía que primero debía informarle de aquello a William. Él era un padre responsable después de todo y no habría sido lo más justo que llamara a servicios sociales, quienes se llevarían al niño. William le agradeció por todo lo que estaba informándole y fue hasta la casa a recriminarle a Catalina qué era lo que había ocurrido, pues los vecinos ya le habían dado quejas de que ella a diario parecía discutir muy violentamente con alguien, pero ella no había metido a nadie a la casa y ninguno de los vecinos había visto que alguien entrara. Catalina entonces le dijo que era producto de la imaginación de todos y que tal vez estaban mintiéndole, pues no querían que ella estuviera junto a él por mucho tiempo, ya que eran una familia feliz y todos sentían envidia de ellos. A William, la respuesta de Catalina no le pareció lo más coherente, pero al día siguiente, William se encontraba trabajando en la florería cuando de pronto una de sus vecinas llegó corriendo hasta el lugar en el que trabajaba. Le informó que uno de los vecinos había llamado a servicios sociales, pues su esposa le había hecho daño al bebé. William fue corriendo hasta casa y en cuanto llegó, pudo ver que la policía ya había llegado, junto con las personas que trabajaban para servicios sociales. Al llegar, William preguntó qué ocurría y dónde estaba su esposa y dónde estaba su pequeño. La policía le informó que la mujer había escapado y que el niño se encontraba en los brazos de una asistenta de servicios sociales. William fue corriendo hasta la persona que sostenía a su bebé. Le pidió que no se lo llevaran, pero esta mujer le dijo que había visto el entorno en el que el bebé había estado por este tiempo, una casa con una mujer que al parecer sufría esquizofrenia y había sido retirada de la escuela secundaria hace tantos años a causa de que había lastimado a alguien. Era una persona violenta y con antecedentes que estaba a cargo de un bebé. Él era un padre que aparentemente estaba ausente todo el día, pues no se encontraba en casa más que por 3 o 4 horas al día. Y dadas todas estas condiciones, y que el niño había sufrido una agresión por parte de esta mujer, Servicios Sociales tenía la obligación de retirarlo de aquel hogar tormentoso. William cayó de rodillas, privándose en llanto, pues le estaban informando que su pequeño nunca más volvería a estar junto a él como su hijo, pues lo darían en adopción. Le rogó a la señorita de Servicios Sociales que le permitiera por una última vez ver a su bebé. Le dijo que él realmente lo amaba y trabajaba tantas horas para poder darle algo a su pequeño, que él no era un padre irresponsable, pero desconocía de la condición médica de su esposa. La asistente le dio permiso de poder verlo por unos pocos minutos, y en cuanto William se acercó a su pequeño, pudo notar que el bebé tenía un gran corte en el brazo que había sido causado por aquella mujer. William supo entonces que por ser tan pequeño, aquella herida dejaría una gran cicatriz en su hijo. Lo único que pudo reconfortar al hombre fue que contaba con la esperanza de algún día encontrarlo, pues haría todo lo posible por buscarlo. Y así fue, pues en cuanto Servicios Sociales se llevaron al menor, William empezó a invertir todo su tiempo y poco dinero que tenía en contratar abogados y hallar la forma de que pudieran darle a su hijo de vuelta. Este hombre pasó años intentando recuperar a su bebé. Vendió su florería y finalmente vendió sus chacras también, pues se había quedado corto de presupuesto, pero nada de esto le importaba, pues lo único que tenía valor para él era su hijo. Pero los años pasaron y la vida no fue justa con él, pues se volvió un anciano muy pobre que empezó a vivir en una choza. Vendió todo, su casa, su chacra y su florería, y tan solo le quedó la habilidad de poder cultivar flores y armar bonitos arreglos florales.
Se dedicó a vender flores frente a un cementerio durante años, hasta que un día una muchacha llegó hasta ese cementerio para dejarle unas flores a un familiar suyo. La señorita parecía ser una persona de altos recursos, pues se veía muy elegante y muy bien vestida. Cuando estaba caminando hacia el cementerio, casi se tropezó, pero en el intento de no llegar al piso, dejó caer el ramo de flores que sostenía en sus brazos. El anciano muy educadamente se acercó para recoger las flores, y en cuanto intentó entregárselas, esta muchacha, al verlo vestido con harapos, se dio cuenta de que era un mendigo y empezó a gritarle que no tocara las flores que eran para su padre, que era un sucio delincuente y que seguro quería robárselas. El anciano le dijo que no era ese el caso y que solo quería ayudarla, pues había notado que estaba muy incómoda vistiendo como estaba, y al mencionar su vestimenta, la muchacha gritó diciendo que era un acosador. No dudó en acercarse hasta donde estaban sus flores y tomar una de las galoneras de agua que también vendía el anciano. Se la tiró encima, dejando al hombre empapado y muy avergonzado. La mujer le dijo que era un asqueroso y que no debía acercársele nunca más. E inmediatamente tras ella, y tras sus escandalosos gritos, llegó un joven muy bien vestido, que a causa del verano se había demorado en llegar hasta su prometida, pues se había regresado a la camioneta a dejar su saco. Este hombre joven, al llegar hasta la escena del escándalo, le preguntó a su novia qué ocurría, y le dijo que aquel anciano había tratado de robarle, y ella solo se había defendido. William vio al anciano y vio que ese hombre no parecía ser un delincuente, y tampoco parecía que quería robarle a la mujer con la que él venía. Entonces le extendió el brazo para ayudarle a levantarse, pero en cuanto lo hizo, el anciano, al ver su brazo, empezó a llorar. El hombre no comprendía qué era lo que había pasado y solo atinó a disculparse por la actitud de su prometida. Pero entonces William le dijo que lo había estado buscando por 33 años, que era su pequeño hijo y que no podía creer que lo estuviera viendo. El hombre, algo confundido, sacó una vieja fotografía que llevaba siempre en su billetera, misma que William apenas se había alcanzado a entregársela a la asistenta social, que cuando el pequeño hijo de él aún era un bebé, lo tuvo en sus brazos. El hombre, al sacar la fotografía y observar en ella a sus dos padres junto con él de bebé, se la mostró al hombre y le pidió que le dijera cuál era el nombre de la mujer que estaba en la foto. La fotografía tenía escrita en la parte trasera el nombre de sus padres y el año en el que se había escrito la foto, y esto le había servido a Carlos, el hijo de William, y Catalina, para que pudiera construir un poco de su identidad. Y fue así como el hijo de William, Carlos, comprobó que aquel hombre era su padre. Carlos entonces cayó de rodillas junto a este hombre, empezó a llorar inconsolablemente y pudo darse cuenta de que tras tantos años había vuelto a ver a su padre, el hombre al que casi no recordaba más que por aquella vieja foto. A partir de este día la vida de William cambió, pues su hijo había vuelto a él y ahora era un hombre que tenía dinero y profesión, pues había sido adoptado por unos padres de buena posición económica. La vida de William cambió para siempre, pero Carlos no solo recuperó a un padre, sino que sacó de su vida a una mala mujer, como la chica que había tratado mal y humillado a su padre. Cuéntame en la sección de comentarios qué te pareció esta hermosa historia, y si te gustó tanto como a mí, no olvides dejarnos una manito arriba por este video. Yo soy tu amiga María José Cisneros y esta fue una historia más para tu canal de siempre, Sentimientos Encontrados.